Estamos ya con dos distinguidos jurisconsultos, los doctores Galo Ortega y el doctor Gustavo Ortiz Hidalgo, economista y también abogado en su libre ejercicio. Doctor, buenos días, bienvenidos. Ustedes pueden haber hecho una lectura ya de las informaciones del ámbito nacional e internacional sobre el recurso de habeas corpus, que yo lo llamaría, si ustedes me permiten, habeas corpus sin corpus. Doctor Galo Ortega, dentro del término jurídico, habeas corpus, un derecho penal, derecho procesal, en definitiva, explíquenos brevemente lo que significa para el ciudadano común y corriente. Buenos días, bienvenido. Buenos días, José Luis. Buenos días, Gustavo. Buenos días a todos quienes nos están sintonizando. El origen de la palabra habeas corpus, de la que adoptó el nombre este recurso de rango constitucional, es del latín y significa traedme ese cuerpo. Se lo utilizaba para cuando una autoridad no judicial, sino administrativa. Por ejemplo, en nuestro país, el alcalde o presidente municipal en ese entonces podía inmiscuirse en actividades judiciales si es que consideraba que había vicios en la orden de prisión que se había dictado en contra de tal o cual persona. Es decir, que para ese entonces se le presentaba al alcalde de la ciudad. Yo sí recuerdo todavía esa época, recuerdo haber pasado un habeas corpus con el doctor Jorge Reyes en Loja, porque se creía que el detenido o el privado de la libertad no había sido tratado bien por la justicia ordinaria, es decir, no estaba legalmente detenido. Entonces se recurría ante el alcalde y el alcalde, obviamente, por medio de su asesor jurídico, tenía ese poder constitucional para hacerlo traer a su presencia al detenido, preguntarle las razones de su detenimiento, leer el proceso y luego de ello tomar una decisión con la que bien podía liberarlo mientras que su proceso continuaba su marcha. Eso en cuanto a los orígenes del recurso. Bien, doctor Gustavo Ortiz, gracias por aceptar nuestra invitación. Y de acuerdo a la explicación de carácter jurídica, como definición, como concepto del habeas corpus, ¿cuándo se considera que hay una detención ilegal, doctor Gustavo Ortiz? Buenos días, bienvenido. Buenos días, estimado José Luis, un saludo para Galo, con el que estamos compartiendo este momento. Un saludo también a Fátima González, que nos está retransmitiendo desde el programa Las Juristas. Bueno, efectivamente, como ya lo dijo Galo, fundamentalmente el recurso de habeas corpus nace para proteger a los ciudadanos respecto de detenciones arbitrarias. El recurso se va desarrollando, digamos así, y poco a poco va ampliándose inclusive a la posibilidad de que se pueda plantear este recurso frente inclusive a decisiones antijurídicas de un juez, ¿no? A resoluciones antijurídicas de un juez. Y luego, pues obviamente, ya en nuestra Constitución, ya lo explicó Galo, antes constaba como una competencia de los alcaldes municipales en el país resolver estos recursos. Y pues ya no solamente de conformidad con lo que dice la Constitución, que es para proteger a los ciudadanos respecto de detenciones arbitrarias o decisiones antijurídicas, sino que también para proteger lo que se llama la integridad personal, inclusive de una persona que puede estar privada de la libertad por sentencia ejecutoriada, pero que se está atentando respecto de su integridad personal, malos tratos, etc. Entonces, la detención arbitraria fundamentalmente antes ha evolucionado un poco el concepto del recurso, ¿no?
Antes fundamentalmente era una detención arbitraria cuando no existía la orden de autoridad competente, en este caso la orden del juez, para que esta persona se encuentre privada de la libertad. Entonces, precisamente, ya Galo lo señaló, antes eran los alcaldes que fundamentalmente se restringían a ver si había la boleta constitucional de encarcelamiento, y efectivamente si no había, pues se consideraba una detención arbitraria. Pero repito, el efecto o la amplitud del recurso o acción, que actualmente es una acción jurisdiccional para protección de derechos constitucionales, ha ido desarrollándose conforme lo había señalado. Bueno, queremos agradecer a la red y plataforma de las juristas que están retransmitiendo este informativo y este diálogo muy interesante. Doctor Galo Ortega, el habeas corpus está prácticamente en la boca de todos y se empezó a hablar este recurso a partir del 9 de abril, cuando el juez Javier Moscoso de la unidad multicompetente de Manglar Alto en Santa Elena concedió una acción de este tipo al ex vicepresidente de la República, y tómese en cuenta las causas: sentenciado por asociación ilícita, cohecho y peculado, y tómese en cuenta que ya con una sentencia en firme. ¿Cómo se entiende entonces que los abogados en libre ejercicio utilizaron este recurso y que los jueces que lo conceden indebidamente? ¿Es legítimo, es ilegítimo? Ya se lo ha discutido, ustedes también jurídicamente, pero ya a nivel ya social, este recurso como que viene a ser una llamémosle como una trampa para utilizar en otros casos, como precisamente el día de ayer se intentó utilizar para otro recurso que va por Junior Roldán, alias uno de los líderes de los choneros. Mire usted, recuperó de manera parcial la libertad luego de que el juez le aceptara el recurso de habeas corpus. ¿Cómo se entiende esto, doctor? Bien, hay que ir a la génesis del recurso, es decir, para qué fue creado por nuestro constituyente. Este recurso ya existía en la en la Constitución de Sangolquí de 1997, pero fue ampliamente desarrollado en la Constituyente de Montecristi, y es desde esa fecha en la que toma una amplitud y una importancia trascendental. Este recurso tiene que ver directamente con una colusión, con un choque o colisión de dos derechos importantísimos que protege la Constitución: el derecho a la vida por el un lado y el derecho a la libertad. Una persona puede estar privada de la libertad porque se le inició un proceso por cualquier motivo, pero las condiciones en las que tiene que estar privado de la libertad, la misma Constitución le garantiza que sean medianamente vivibles. Pero cuando se rebasa esa línea es cuando se activa la posibilidad de interponer un recurso de habeas corpus. Viene entonces la tarea para el juez, la de poder establecer y ponderar cuál de los dos derechos se encuentra en riesgo, si el derecho a la libertad o el derecho a la vida. Había mencionado yo que vamos hoy día a presentar una sentencia de hace 2 años atrás, que presenta unas circunstancias un poco más difíciles que las de el señor Glass, pero que sin embargo la Corte Provincial de Loja, por medio de su sala penal, concedió la liberación
concedió el habeas corpus y liberó a una persona, escucharánme esto, sentenciada a 29 años de prisión y además por un delito de naturaleza sexual. Todo el mundo pensaba que y ahora los van a destituir a los jueces. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Esta sentencia fue apelada por el fiscal y me parece que por los familiares de la víctima, y fue a la Corte Nacional. Y en la Corte Nacional fue confirmada. Es decir, voy a dictar este número de proceso porque lo pueden encontrar en el sistema SACHE. Es uno de los primeros habeas corpus que se tramitó y lo hicimos aquí en Loja. El número de proceso es 11.121-2020-402. En este habeas corpus, que lo patrocinamos nosotros y que, insisto, por su trascendencia y por las circunstancias es más novedoso, digámoslo así, que el caso de Glass, se había sentenciado a una persona a 29 años de cárcel por violación. Pero sin embargo, esa persona eran los inicios de la pandemia y era una persona de muy avanzada edad, con un problema pulmonar extremo, con que tenía otras enfermedades concurrentes y que en la audiencia tanto los médicos del centro de rehabilitación como los médicos que pidieron y designaron los jueces pudieron ratificar los diagnósticos y dijeron que era una persona con un 99% de vulnerabilidad al contagio. Entonces los jueces tomaron la decisión, insisto, histórica y debidamente motivada de que esta persona debía ser liberado. Esta persona se encuentra en su casa con las limitaciones del caso, pero fuera del centro penitenciario. Si se muere en su casa ya no es un problema del Estado, pero la trascendencia de esta acción de protección es que ya se empezó a hablar que es preferible liberar a una persona que permitir que muera en la cárcel. Este recurso no tiene la intención de declarar, inocente o culpable a una persona. No, esto es tarea de los jueces. Este recurso tiene por objeto prevenir que pueda una persona no recibir la atención adecuada en un centro de rehabilitación social y que esté en riesgo su muerte. ¿Ya? Ahora, si lo extrapolamos al caso del señor Glass, yo he leído la sentencia y obviamente que hay un informe médico que se encuentra incorporado al proceso y ha sido debidamente sustentado. Si ese médico mintió y les mintió a los jueces, pues ha cometido el delito de fraude procesal. Pero si esos informes médicos son reales, son fidedignos, pues en mi criterio el recurso de habeas data fue legal y motivadamente concedido. Esto, insisto, sin conocer si esos informes médicos son reales o son forjados. Si son reales, procede el habeas corpus, porque las penas no le han sido quitadas a Glass, ni tampoco ha sido declarado inocente. Simplemente se le ha permitido que no esté detenido para que pueda recuperar sus dolencias. Bien podría pasar que en 1, 2 o 3 años el mismo juez pueda reevaluar la situación y establecer si ya está en condiciones de ser reincorporado al centro de rehabilitación social. Consecuentemente, la naturaleza propia del recurso le permite a un juez ponderar los derechos, los bienes jurídicos supremos y precautelar la vida, que es el bien jurídico supremo, y por tanto sacarlo, liberarlo al detenido, al privado de la libertad, por estas razones netamente médicas. Bien, doctor. Doctor Gustavo Ortiz, la naturaleza del recurso humano también le permite al juez juzgar sin cuerpo, lo que decíamos
habeas corpus sin cuerpo? A ver, me voy a permitir discrepar con mi estimado amigo Galo, por dos cosas fundamentales, y a propósito inclusive del ejemplo que él puso. No se fue pues seguramente Galo a plantear recursos de habeas corpus en Manglar Alto, lo puso aquí en Loja, en donde se presumía que estaba pues retenido o privado de su libertad esa persona. Entonces, en el caso de la acción de habeas corpus planteada por Jorge Glass, se hace un abuso de esta acción, porque se busca un juez afín al correísmo, que es el juez de Manglar Alto, para proponerlo allá, argumentando que se desconocía en qué lugar estaba privado de su libertad el delincuente, disculpen, a lo mejor no les gusta esta expresión, Jorge Glass, y lo plantean frente a un juez que es incompetente en razón del territorio, y Galo podrá dar fe que la Constitución y la ley correspondiente dice que en casos derivados de materia penal debe proponerse ante la Corte Provincial. Es decir, ese recurso de Jorge Glass, mejor dicho, la acción de habeas corpus en favor de Jorge Glass debió haberse propuesto ante la Corte Provincial. Por eso es que en apelación hubiera ido a la Corte Nacional, que es el caso que Galo nos refirió. Por eso ha ido en apelación a la Corte Nacional. Porque acá, en el caso de Jorge Glass, lo pusieron en Manglar Alto, argumentando que ahí vive la persona que se fue a buscarlo el 5 de abril y no le dieron información, y entonces se asustó y se fue seguramente a su tierra, a Manglar Alto, y puso ahí porque desconocía en dónde está privado de su libertad. Entonces es evidente el abuso. A lo mejor la segunda parte, Galo tiene razón, porque claro, esta acción se ha ido ampliando para proteger inclusive la vida y la integridad personal de las personas privadas de la libertad, pero también ahí puede haber evidentemente un abuso, porque podríamos preguntarnos todos si Glass estaba efectivamente en condiciones infrahumanas o se estaba atentando contra su libertad. Yo lo vi muy risueño y hasta con arete y con más pelo que usted, José Luis, y que yo. Entonces, pues no me parece pues que estaba efectivamente pues en una situación tan dura como para que efectivamente se conceda en forma totalmente arbitraria, abusiva, este recurso de habeas corpus, que a todas luces, desde mi modesto punto de vista, y respetando obviamente, como siempre, el criterio de quienes no comparten mi opinión, hay un total abuso y es una aberración el haber concedido el habeas corpus a favor de Jorge Glass, y un pésimo ejemplo en el país. Repito, no tanto por el hecho de que a lo mejor desde el punto de vista médico o desde el punto de vista de la situación inadecuada en que se encontraba el privado de la libertad Jorge Glass, sino que se lo hace, repito, en Manglar Alto, cuando la Constitución claramente dice que se plantea donde se presume que se encuentra privado de la libertad el detenido en este caso. Y yo le hago la pregunta a cualquier persona en el país, ¿en dónde se presumía pues que estaba Jorge Glass privado de su libertad? No se presumía que estaba en Manglar Alto, pues, ni se presumía que estaba en Guayas, ni nada. Todo eso responde definitivamente a un abuso del ordenamiento jurídico, en este caso direccionado además con un juez que ha sido cuestionado por sus antecedentes de trabajo en el correísmo y fue ex asesor parlamentario de asambleístas correístas. Es decir, sabían que iba a caer
el trámite o la demanda en este juez. Bien. Entonces doctor, yo creo que inclusive con este término, mi estimado José Luis, inclusive aquí se debería calificar, sea a través de una queja. Veo que en la apelación el SNAI ha solicitado que se declare error inexcusable la decisión del juez, a fin de que eso implique que el Consejo de la Judicatura intervenga y pueda suspender e inclusive destituir a ese juez que, desde mi punto de vista, ha incumplido groseramente el ordenamiento jurídico. Bien, doctor Galo Ortega, hablando ya del tema de salud, se dice que se solicitó precisamente, como usted lo explicaba, como una acción de protección a su salud, a su vida. Sin embargo, los problemas que encontraban los médicos, entre ellos, no todo fue debidamente sustentado por los médicos del Ministerio de Salud, que debía haber sido lo lógico, sino médicos particulares decían que él se encontraba precisamente con problemas de salud mental. Y lo que dice el doctor Gustavo Ortiz, ¿cómo se entiende que una persona que tenía alucinaciones, que tenía problemas mentales, inestabilidad emocional, etcétera, etcétera, que presentaba problemas inclusive hasta de salud, de problemas de alimentación, etcétera, que no dormía, que solo dormía 2 horas en la noche? Él sale como una estrella de cine, ¿no? Y recorre y está recorriendo el país. ¿Cómo se entiende que una persona, ya perfectamente, si hablamos desde el punto de vista jurídico, se le dio el habeas corpus por proteger su salud y todo? Se supone que esa persona tiene que estar en su casa, ¿no es cierto?, con arraigo domiciliario, y no está recorriendo como cualquier persona. Entonces está cumpliendo una persona su pena en libertad. ¿Cómo se entiende eso, doctor Galo Ortega? Bien. En este tipo de acciones hay los legitimados activos y los legitimados pasivos. Es decir, quién propone el recurso y contra quién lo propone. Y aquí se aplica el principio de igualdad de armas. Es decir, que tanta posibilidad de presentar prueba tuvo el amigo del señor Glass que propuso, porque no lo propuso él directamente, sino determinada persona con su abogado, y el SNAI con sus defensores técnicos. ¿Cuál era el punto de debate aquí? El punto de debate era establecer las condiciones médicas del señor Glass. Viene el legitimado activo y presenta informes médicos, presenta sustentación de médicos nacionales, médicos internacionales, y el juez se forma criterio. Aquí es aplicable un viejo aforismo jurídico que dice: lo que no existe en el proceso no existe en el mundo. Y le toca la réplica al SNAI. Se entendía que el SNAI debía llevar sus propios peritos, sus propios informes, para rebatir lo que había presentado el señor Glass. Pero, de lo que conocemos, el abogado del SNAI se limita a decir: no tengo nada que objetar. Y si aplicamos una norma que es supletoria para este tipo de procesos, que es el artículo 159, me parece, o 160 del Código Orgánico General de Procesos, dice que no es necesario probar lo que no ha sido negado por el demandado. Entiendo que todos estos principios recogió el juez y dijo: pues si solo me han probado que está enfermo y el SNAI me dice que no objeta nada, pues entonces está enfermo. Porque recordemos que el juez y los abogados en libre ejercicio sabemos de derecho, sabemos de jurisprudencia, muy poco de medicina, lo poco que aprendimos en la universidad, pero detalles de enfermedades psicológicas o psiquiátricas nos auxiliamos de los médicos que sustentan en ese momento. Entonces, obviamente, confluyeron muchas cosas para que el juez tome esa decisión,
igual la que mencionaba Gustavo, de que posiblemente no era el competente para conocer. Yo vine a hablar jurídicamente el tema y no vine a defenderlo a Glass, yo vine a exponer lo que es el habeas corpus y Gustavo tiene razón. Es no tanto ilegal, pero sí forzada haberla propuesto en Manglar Alto, porque la ley también dice que si no se sabe en dónde está, posiblemente metámonos en la mentalidad de quien propuso. Él dice que se puede averiguar de él y no le dieron razón, entonces no sabía dónde estaba. Pero claro que siempre nos deja esa posibilidad de que fue orquestado, de que fue previamente consensuado por fuerzas políticas, por fuerzas jurídicas, pero hay una sentencia y esa sentencia, bien o mal, por ahora rige en el país. Claro que en una segunda instancia en la que ya no se puede actuar prueba, ojo, ya no se puede actuar prueba, los jueces tienen que resolver sobre el mérito de lo actuado, es decir, sobre lo que existe en el proceso, y pues allí veremos qué es lo que pasa. A nosotros los abogados nos interesa ver cómo lo resuelven jurídicamente. Los resultados es para los políticos, pero para nosotros los abogados lo importante es ver cómo resuelven y cómo se impera la ley frente a tantos hechos que se vienen dando. Bien, doctor Galo Ortega y doctor Gustavo Ortiz, importante su análisis. Bueno, ya en la parte final, ¿cuál es la lectura que podemos interpretar, doctor Gustavo Ortiz, sobre este hecho que, como bien lo manifestó usted, de una u otra manera genera inestabilidad en el marco jurídico del país? Porque se dice, la pregunta es, ¿por qué Glass sale si no, por qué otros se quedan, en cambio, en el centro de rehabilitación en el país? Ya argumenté desde el punto de vista jurídico y también obviamente desde el punto de vista político. Claro, yo tengo un criterio político y lo sustento jurídicamente. Galo no ha negado que hay serios sospechas, obviamente, de que esto fue orquestado y de que el juez de Manglar Alto, pues lo que tenía que hacer es declararse incompetente en razón del territorio fundamentalmente, pues, y obviamente entiendo que remitir ese proceso a, donde, repito, donde debió habérselo planteado, que es en la Corte Provincial de Cotopaxi. Y otra cosa, entre serio y en broma, el problema de Glass, de que está viendo visiones, no es de ahora. Si Glass ve visiones desde que era vicepresidente, porque él veía una refinería donde todos veían apenas un terreno aplanado, pues entonces el asunto sí es crítico. Y otra cosa, Galo, en la sentencia, claro que hay una pésima defensa, evidentemente, del SNAI, pero se dice que no hay nada que objetar en el ámbito del informe médico. Eso hay que aclarar. No nada que objetar en respecto del conjunto del recurso planteado, pero también obviamente es pésima la defensa técnica que se hace. Y leí inclusive la apelación y tampoco es muy contundente, algo se topa, porque si bien resalta la apelación fundamentalmente el tema de la incompetencia, pero no profundiza en el hecho de que Jorge Glass era una persona privada de libertad con sentencia ejecutoriada, y que a mi modesto criterio no peligraba ni su integridad personal ni su vida. Es un poco las precisiones que tendría que hacer. Cuando se dice que Glass está en malas condiciones en la cárcel, es cierto, pero no es el único. Recuerden que hay más de 30,000 personas que están en malas condiciones, porque en esos entre mal llamados centros de rehabilitación no son un lugar humano para nadie. La pregunta no es por qué Glass sale, sino por qué otros se quedan. Amigos, muchas gracias, doctor Galo Ortega, y gracias, economista Gustavo Ortiz.